Narciso Michavila, que es el responsable de GAT3 y que publica esas encuestas, normalmente en ABC, pero también en otros medios informativos y que analizamos aquí en el Cascabel. Buenas noches, Narciso. Muy buenas noches, don Antonio. Pues, ¿qué se te ocurre después de ver estos datos, que no se corresponden, por cierto, para nada con los que vienes publicando tú y también otras encuestas que hemos conocido ayer mismo o anteayer en el periódico La Razón, ¿no? Sí, bueno, a ver, viene coincidiendo, Tezanos coincide consigo mismo. Es decir, el año pasado, tal día como hoy, se estaba ofreciendo los datos del barómetro de Tezanos, que no del CIS, y estaba dando a su partido un 39%, al Partido Popular un 13%. Le parecía poco y entonces en julio decidió a su partido darle un 41% y eso le llevó a elecciones, ¿no? Y luego se quedó pues en el 28% en el que está bastante estable en estos momentos el Partido Socialista, porque si bien es verdad que está perdiendo votante de mayor nivel de estudios, más urbano, más joven, que se le va hacia la abstención y luego hacia Ciudadanos y Partido Popular, pero es verdad que Pedro Sánchez está recuperando voto antiguo, votante que se le fue a Podemos y está volviendo al Partido Socialista. De ahí que esté bastante estable. Y luego, por otro lado, pues Tezanos es el único que no ve, porque sabe que el principal competidor del señor Tezanos no es Pablo Casado, como algunos dicen. ¿Qué manía le tiene a Pablo Casado? No, no es Pablo Casado. O sea, en su momento Tezanos cargaba las tintas contra el líder del Partido Popular, que era Mariano Rajoy. Ahora lo hace contra Pablo Casado, porque él es consciente de que es el único partido que realmente le puede quitar a él del sitio donde está. Por cierto, instituto público que tenía muchísimo prestigio, igual que los institutos privados. No es un tema de público-privado, es un tema de ser profesional o no. En esta encuesta ha aumentado la muestra sorpresivamente, porque además va haciendo, no sigue ningún criterio de instituto público, pues siguiendo, pues como los 21 presidentes anteriores, pues lo previsto, ¿no? Sino que de repente ha decidido aumentar muestra en el País Vasco y en Galicia, y paradójicamente ha entrevistado, porque le pasa a Tezanos, pensábamos antes que era pues por su revista propia, con el campo que lo hacía, luego pensamos que sería por el campo domiciliario del CIS, ahora ha hecho con otro instituto muy prestigioso, muy bueno, que ha tenido grandes grados de acierto, pues de nuevo por el propio cuestionario y por el hecho de que están llamando en nombre del CIS, pues le responde en mayor medida los votantes socialistas y no del resto. Hasta el punto de que, por ejemplo, en Galicia pues ha entrevistado a muchísimos votantes socialistas, cuando en realidad fue el Partido Popular el que ganó las últimas elecciones de noviembre, ¿no? Pues haciendo el análisis de transferencia, curiosamente, la estimación de voto coincide calcado a lo que estamos publicando todos los institutos. Si hubiera utilizado con el voto nacional el mismo método profesional de estimación de voto, lo que llamamos cocina, le habría estado dando pues ese casi empate técnico del Partido Popular, por debajo, en todo caso, el Partido Socialista. Claro, pero vamos a ver, para que nos enteremos, sí. Narciso, estás diciéndonos que ese mismo CIS que sitúa al PP a 10 puntos del Partido Socialista a nivel nacional, en Galicia, sin embargo, sí acepta que según la última medición y la intención de voto, el Partido Popular gana por mayoría absoluta las elecciones del 12 de julio, que coincide con lo que tú has publicado. Sí, y esto nos hace ver además que cuando llegue la preelectoral del CIS, el señor Tezanos, la preelectoral de Galicia y del País Vasco, yo anticipo ya que el señor Tezanos no se va a atrever a dar resultados muy diferentes a los que salgan, porque él es consciente de su propio partido también, que son los más críticos con su trabajo, ¿no? Porque los que saben de estrategia electoral, ha habido siempre, como es lógico, entre todos los partidos, siempre muchos debates, pero su propio partido es consciente de que la estrategia electoral de Tezanos es la que le hizo al Partido Socialista perder en Andalucía después de 36 años. Es consciente el Partido Socialista también que le dio la alcaldía a Almeida, porque fueron precisamente las encuestas que le daban hundimiento a Almeida el que pues al final hizo que un votante izquierda se quedara en casa. Es también el señor Tezanos el que lleva a Pedro Sánchez a convocar elecciones en noviembre diciéndole: presidente, convoca elecciones, que mis encuestas dan el 39%, lo que he dicho al principio, ¿no? Te vas a 150 escaños y bueno, no solo no mejoras, sino que se quedan 120. Por eso
digo que cuando llegue la preelectoral de Galicia no le va a quedar más remedio al CIS de Tezanos que reconocer que Feijóo es que va a tener una amplia mayoría absoluta, y luego en el País Vasco que Urkullu también está fuerte. Y habrá que ver qué pasa también con todo el debate de la enseñanza concertada, porque no hay que olvidar que las comunidades donde más alumnos hay en enseñanza concertada son Cataluña y el País Vasco sobre todo, y luego en tercer lugar y a distancia es en Madrid. Por lo tanto, si el debate de la concertada entra en plena campaña, a lo mejor el Partido Socialista se lleva una desagradable sorpresa. No sería la primera vez que precisamente a candidatos locales se les cruzan de repente debates nacionales que no les beneficia para nada. Efectivamente. Una cosa más, Narciso, te pregunto en estos momentos si tuvieras que dar un pronóstico sobre intención de voto a nivel nacional, en contraste con estos datos que hemos conocido del señor Tezanos, y sabiendo que estamos saliendo de esta crisis sanitaria, que no económica, que la económica es más severa todavía, y que destacaba antes un dato Vicente González Olaya, creo que el CIS dice que el 63% de los españoles estamos encantados con nuestra situación económica, cosa que se contradice con el hecho de que solo un 30% creo que quiere salir de vacaciones porque no tiene dinero para poder salir más. O sea que es una contradicción total y absoluta. Pero dime, en cuanto a intención de voto en estos momentos... De voto, a ver, intención de voto en generales, y además lo bueno del asunto es que cuando uno coge la media de todas las encuestas publicadas, el único que sistemáticamente se equivoca siempre antes del CIS y ahora con el CIS es el señor Tezanos. La media de las encuestas nos podemos ir 1,5 puntos, 2 puntos como muchísimo. En la media siempre hemos ido clavando resultados de todas las últimas elecciones generales. La media ahora mismo de las encuestas están dando a un Partido Popular que es el que más ha subido en intención de voto, porque estaba bajo. Para un Partido Popular un 20% de voto es bajo. Ahora estaría en torno a un 25-26%. Y luego un Partido Socialista que hay muchos institutos que le ven pues que pierde algo de apoyo. En GAT3, sin embargo, vemos que recupera un poquito, precisamente por lo que he dicho antes, porque recupera voto de Unidas Podemos. Los que están perdiendo apoyo... ¿En cuánto estaría el PSOE, Narciso? Si el PP está en 25-26... En los 100, a ver, pues un 28%. Lo vamos a ver, de hecho, en el 12 de julio en Galicia y en el País Vasco, que el Partido Socialista tuvo los peores resultados de su historia y le corresponde mejorar resultados. Si realmente los consigue mejorar, entonces será verdad que el Partido Socialista ahora está en el 28. Si no los consigue mejorar de forma significativa, es que está en los resultados que tuvo hace 4 años y que obligaron a Pedro Sánchez a tener que abandonar el Partido Socialista en octubre hace 4 años, ¿no? La mejor muestra la vamos a tener el 12 de julio en estas dos comunidades. Bueno, esto que comentábamos antes de la impresión, sensación sobre la economía, es que llama la atención, ¿no? Que según el CIS haya un 60 y tantos % de españoles que creen que la economía está muy bien. Sí. Están encantados con la situación económica. Yo la verdad que estoy... Es como para realmente sorprenderse y decir hay muchos burradas. Españoles anestesiados con los ERTES. Según el CIS, claro. Hay 3,3 millones de españoles que todavía están cobrando de un ERTE con subvenciones. Bueno, están cobrando. Los que están cobrando, que hay muchos que no están cobrando. Los que están cobrando, efectivamente. Pero es verdad que mientras sigan cobrando, a pesar de no estar trabajando y no estar produciendo, están de alguna manera anestesiados. Yo no sé si cuando esto se acabe, cuando ya tengamos que enfrentarnos a la dura realidad, cuando muchos de esos ERTE se conviertan en ERES, cuando las colas del paro vayan aumentando, cuando esa cifra que planea la OCDE de superar la media europea efectivamente muestre su cara, yo no sé si entonces se producirá ese desgaste del Partido Socialista. A ver, es que no hay que olvidar que el Partido Socialista es que está ya desgastado, es decir, es que no ha habido ningún gobierno que gobierne con solo el 28%, entonces está prácticamente ya en... Según Tezanos no, Narciso.
Bueno, bien, pero es que es el mismo Tezanos que sistemáticamente, es que Fátima, ya le conocemos, o sea, yo siempre, ya desde agosto del 18, cuando le nombraron, dije, bueno, el factor Tezanos son 8 puntos a favor de su partido. Las únicas elecciones que realmente hice una estimación fiable fueron las de abril, lo avisé, igual que ahora creo, o sea, habrá que ver qué estimación hace, pero sí creo que en las elecciones de Galicia y del País Vasco va a hacer una estimación bastante cercana a la realidad. O sea, ya no le queda ya ningún recorrido de credibilidad como para seguir tomándole el pelo más a los españoles. Por eso, o sea, que venga ahora con encuestas de este estilo, dices, bueno, es que no cuadra con la propia matriz de transferencia de los datos, es que no cuadra. O sea, cuando un partido tiene un 69% de fidelidad de voto, como es el Partido Socialista, no puede estar mejorando 3 puntos su intención de voto, es que es imposible, porque tendría que estar compensando todas esas fugas de voto de casi un tercio con otras captaciones que no las detectamos, ¿no? De todos modos, es que es un poco todo. Antes habéis estado hablando de las cifras y habéis hablado también de lo público y lo privado en la educación, pero podemos hablar de lo público y lo privado en los números. Cuando el Instituto Nacional de Estadística nos ha dicho que en España hay en los registros, porque además han hecho un trabajo extraordinario, hay al menos 43.000 fallecidos más que el año pasado o que los años anteriores, nadie lo pone en duda, porque es un trabajo científico, igual que las estadísticas de empleo que estamos conociendo. Sin embargo, el CIS, hasta que llegó el señor Tezanos, nadie lo ponía en duda, podía tener ligeros desvíos. Ahora, sin embargo, nadie se lo cree, es lo que ha conseguido, que al final nadie le preste credibilidad a las estimaciones, no ya de votos, sino del resto de variables de las encuestas de Tezanos, ¿no? Exactamente. Bueno, Vicente, y comentas después. Despido a Narciso Michavila. ¿O querías preguntarle a... No, solamente quería decir una cosa. El descrédito del CIS es tan enorme, y tú lo recordarás, que hace unos años, cuando el CIS hacía un informe, era portada en todos los periódicos. Sí. Ahora no es ni media columna. No, ya la gente... O sea, el descrédito es completo. Y si aparece el CIS en los periódicos, es para darle. Porque al final todos los medios de comunicación terminan riéndose de datos como los que está contando Narciso, que son datos que lo que él está contando es lo que pasa actualmente. Bueno, en fin, así estamos. Narciso Michavila, gracias y hasta el lunes. Si tienes encuesta te veremos y hablaremos. Tenemos encuesta, he de decir que es ya la última ola, creo que es la número 12 de lo que es el tracking de COVID, será ya la traca final para ver pues estado de ánimo de la población, mil asuntos. Uno de ellos que ya anticipo y que además nos preocupa mucho porque los expertos nos lo dicen, igual que hemos ido anticipando muchas medidas anteriores y que al final el gobierno pues ha llegado a implantarlas. Una es que la inmensa mayoría de los españoles piden que haya test a los extranjeros que vayan a venir a España. O sea, no sirve eso a estas alturas, después de más de 40.000 muertos, no sirve eso de voy a hacer un muestreo de un 5%. No, tenemos que hacer como el resto de los países serios. El virus en España está ya prácticamente desaparecido. Prácticamente. La gran amenaza de cara al otoño es que nos vuelva a venir cepas de China, de Perú, de cualquiera de estos países donde no han conseguido contenerlo. Y eso solo puede entrar si no controlamos bien nuestras fronteras. Por lo tanto, por favor, que no tarden tanto tiempo como con las mascarillas, con el confinamiento, con el luto, etcétera, etcétera. Hay que hacer test PCR a los extranjeros antes de pisar suelo español. Si no, volveremos a tener una segunda ola. Y España no se merece otros 40.000 muertos. Efectivamente. Gracias, Narciso.